El salón de baile del Palacio de Kensington resplandecía con la luz de 1000 velas cuando Amabel Thornwick comprendió la cruel verdad. Era completamente invisible. La joven de 24 años permanecía junto a una columna de mármol, observando cómo las parejas giraban en el vals, mientras su tarjeta de baile permanecía tan vacía como el día en que la recibió. A su alrededor, las damas de la alta sociedad londinense lucían sus vestidos más elaborados, sus joyas más costosas, sus sonrisas más ensayadas. Amabel, en cambio, vestía un modesto traje color marfil que había pertenecido a su difunta madre, remendado discretamente en las costuras para ocultar el paso del tiempo. No era fea, tampoco era hermosa según los estándares de la sociedad de 1843. Su rostro poseía una belleza tranquila, casi melancólica, con ojos color avellana que parecían contener historias que nadie se molestaba en escuchar. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo, sin los elaborados rizos que adornaban las cabezas de las otras mujeres. Era, en pocas palabras, ordinaria. Y en un mundo donde lo extraordinario era la única moneda de cambio, la ordinariez equivalía a la inexistencia. «Señorita Thornwick, qué sorpresa verla aquí», comentó Lady Pemberton al pasar con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pensé que su familia había declinado la invitación». Amabel apretó los labios. Su familia. Qué palabra tan engañosa. Desde la muerte de su padre 3 años atrás, su tío Cornelius se había apoderado de la modesta propiedad de los Thornwick en Bedford, relegándola a ella a una existencia de semiservidumbre en su propia casa. La habían traído a Londres como parte del séquito de su prima Delphine, la hermosa y caprichosa hija de Cornelius, quien en ese momento bailaba en los brazos del conde de Ashford, riendo con esa despreocupación que solo conocen quienes nunca han tenido que preocuparse por nada. «Mi tío fue muy generoso al incluirme», respondió Amabel, con la diplomacia que había perfeccionado durante años de humillaciones sutiles. Lady Pemberton asintió distraídamente antes de alejarse, su atención ya capturada por un escándalo más interesante al otro lado del salón. Amabel exhaló lentamente, sintiendo el familiar peso de la insignificancia asentarse sobre sus hombros como un manto invisible. Fue entonces cuando lo vio. Héctor Ellesmere, duque de Ravenswood, atravesaba el salón con la confianza de quien sabía que cada mirada femenina lo seguía. Y con razón. Alto, de hombros anchos y porte militar, poseía el tipo de belleza masculina que hacía suspirar a las damas y fruncir el ceño a sus padres. Su cabello negro como el ébano estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos aristocráticos perfectamente cincelados, mandíbula fuerte, nariz recta y ojos de un azul tan intenso que parecían capaces de ver a través de cualquier pretensión. También era conocido por su arrogancia legendaria. Los rumores sobre el duque circulaban por Londres como hojas arrastradas por el viento otoñal. Decían que había rechazado a 12 herederas en una sola temporada, que había hecho llorar a Lady Charlotte Morrison simplemente con una mirada de desdén, que consideraba que el matrimonio era una transacción comercial donde él era el único acreedor y todas las mujeres, simples deudoras desesperadas por su título y fortuna. Amabel lo observó acercarse a un grupo de caballeros cerca del buffet, su expresión mostrando ese hastío aristocrático que solo los verdaderamente privilegiados podían permitirse. Llevaba un traje de noche impecablemente cortado en negro, con un chaleco de seda gris perla que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Amabel. «¿Admirando al duque imposible?», preguntó una voz a su lado. Amabel se sobresaltó. Su amiga, Beatrice Hartwell, había aparecido silenciosamente, sosteniendo 2 copas de champán. Beatrice era una de las pocas personas en Londres que trataba a Amabel como a una igual, quizás porque ella misma provenía de una familia de comerciantes recientemente ennoblecidos y entendía lo que significaba ser vista como inferior por aquellos que habían heredado sus títulos en lugar de ganarlos. «No lo admiraba», protestó Amabel, aceptando la copa. «Solo observaba cómo todos se comportan como pavos reales alrededor de él». Beatrice soltó una risa suave. «Puedes culparlos. Es el soltero más codiciado de Inglaterra. 32 años, una fortuna que rivaliza con la del propio rey, y propiedades que se extienden desde Cornualles hasta Escocia, aunque su reputación es la de un hombre insoportablemente arrogante», completó Amabel.
He escuchado las historias, todas ciertas, según mi hermano, confirmó Beatriz. Estudió con él en Oxford. Dice que Héctor Ellesmere posee una inteligencia brillante y un corazón de piedra, una combinación peligrosa. Amabel tomó un sorbo de champán, sintiendo las burbujas cosquillear en su garganta. No entendía por qué estaban hablando del duque. Hombres como él existían en un universo completamente diferente al suyo. Ella era afortunada si algún caballero de mediana edad y fortuna mediocre se dignaba a bailar con ella. Un duque estaba tan fuera de su alcance como la luna. «Amabel», susurró Beatriz de repente con urgencia en su voz. «Viene hacia aquí». «¿Quién?» «El duque». El corazón de Amabel dio un vuelco innecesario. Giró ligeramente la cabeza y, efectivamente, Héctor Ellesmere caminaba en su dirección, pero seguramente se dirigía hacia alguien más. Quizás Lady Arabella Whitmore, que estaba justo detrás de ella, o... El duque se detuvo directamente frente a Amabel. De cerca, era aún más imponente. Su estatura la obligaba a levantar el mentón para mirarlo a los ojos, y cuando lo hizo, se encontró con una mirada azul tan intensa que sintió como si pudiera ver directamente a través de ella. Había algo calculador en esos ojos, algo que evaluaba y medía con la precisión de un comerciante tasando mercancía. «Señorita», comenzó él, con una voz profunda que parecía retumbar en el pecho de Amabel. «Thornwyke», completó ella automáticamente. «Amabel Thornwyke». «Señorita Thornwyke», repitió él, y su nombre sonaba extraño en esos labios aristocráticos. «Necesito hablar con usted, en privado». El murmullo de conversaciones a su alrededor se detuvo abruptamente. Amabel era consciente de que docenas de ojos se habían vuelto hacia ellos. Beatriz se había dado un pequeño paso atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Perdón?», logró articular Amabel, segura de haber escuchado mal. «He dicho que necesito hablar con usted», repitió el duque, con una pizca de impaciencia en su tono. «Es un asunto de importancia considerable». Amabel parpadeó. Esto no tenía ningún sentido. No conocía a este hombre. Nunca habían sido presentados formalmente, y sin embargo allí estaba, solicitando una conversación privada como si fuera lo más natural del mundo. «Excelencia, yo no creo que sea apropiado», comenzó ella, consciente de que cada segundo que pasaban hablando alimentaba los rumores que sin duda comenzarían a circular. «La terraza», dijo él sin esperar su respuesta. 5 minutos, y sin más, se dio la vuelta y caminó hacia las puertas francesas que daban al jardín, dejando a Amabel paralizada de asombro y confusión. «Por todos los cielos», susurró Beatrice. «¿Qué acaba de suceder?» Amabel sacudió la cabeza, completamente desconcertada. «No tengo la menor idea». «Tienes que ir», insistió Beatriz con emoción en sus ojos. «El duque de Ravenswood acaba de pedirte una reunión privada. ¿Sabes lo que significaría si alguien más hubiera recibido esa invitación?» «Probablemente hay un malentendido», dijo Amabel, aunque su corazón latía aceleradamente. «Quizás me confundió con otra persona». «Solo hay una forma de averiguarlo», señaló Beatriz. «Ve. Yo me aseguraré de que tu tío no te busque en los próximos minutos». Amabel miró hacia las puertas francesas, donde la silueta del duque era apenas visible en la terraza iluminada por faroles. Cada instinto le decía que esto era una mala idea. Las jóvenes solteras no se reunían a solas con caballeros, y mucho menos con duques de reputación cuestionable. Pero al mismo tiempo, una chispa de curiosidad, y quizás algo más, algo que se negaba a nombrar, la impulsaba hacia adelante. Tomando una respiración profunda, Amabel dejó su copa vacía en la bandeja de un sirviente que pasaba y caminó hacia la terraza, consciente de que con cada paso estaba adentrándose en territorio completamente desconocido. El aire nocturno de mayo era fresco contra su piel cuando salió al exterior. La terraza ofrecía una vista espectacular de los jardines del palacio, donde senderos de grava serpenteaban entre rosales perfectamente podados. Faroles de hierro forjado proyectaban círculos dorados de luz, creando un ambiente que habría sido romántico en otras circunstancias. Héctor Ellesmere estaba apoyado contra la balaustrada de piedra, mirando hacia los jardines. Cuando escuchó sus pasos, se volvió, y la expresión en su rostro era difícil de descifrar. «Señorita Thornwyke», dijo, y esta vez había algo diferente en su voz, algo que sonaba casi como urgencia. «Gracias por venir». «Excelencia, debo confesar que estoy completamente confundida»,
admitió Amabel manteniendo una distancia prudente. No nos conocemos, y no puedo imaginar qué asunto podría tener conmigo que requiera esta irregularidad. El duque la estudió en silencio durante un momento, que se sintió eterno. Luego, para su absoluta sorpresa, algo que podría haber sido una sonrisa, tocó brevemente sus labios. «Directa», comentó. «Me gusta eso. Es refrescante después de tantas conversaciones llenas de evasivas corteses. Si prefiere las evasivas corteses, hay al menos 50 damas ahí dentro que estarían encantadas de proporcionárselas», replicó Amabel antes de poder detenerse. La sonrisa del duque se hizo más pronunciada. 63, para ser exactos, las conté. A pesar de sí misma, Amabel sintió que sus labios se curvaban ligeramente. «Cuenta a las damas que compiten por su atención. Me ayuda a pasar el tiempo durante estos eventos interminables», respondió él con sequedad. «Pero no la traje aquí para discutir mis métodos para sobrevivir a los bailes reales. ¿Por qué me trajo aquí entonces?» El duque se enderezó y su expresión se volvió seria nuevamente. Dio un paso hacia ella y Amabel tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder. «Señorita Thornwick, voy a hacerle una pregunta que probablemente le parecerá absurda, pero le pido que la considere seriamente antes de responder». El corazón de Amabel latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Continúe». El duque la miró directamente a los ojos y en su mirada había algo que ella no podía descifrar completamente. Determinación, quizás, o desesperación cuidadosamente ocultada. «Señorita Thornwick», dijo lentamente, cada palabra medida y deliberada, ¿estaría dispuesta a fingir que está casada conmigo? El silencio que siguió a la pregunta del duque fue tan profundo que Amabel pudo escuchar el susurro del viento entre las rosas del jardín. Fingir que estaba casada con él. Las palabras resonaban en su mente como las campanas de una iglesia, cada repetición más absurda que la anterior. Debía haber escuchado mal. O quizás el champán había sido más fuerte de lo que pensaba. O tal vez el duque había perdido completamente la cordura. «¿Perdón?», logró articular finalmente, su voz apenas un susurro. Héctor Ellesmere no apartó la mirada. Sus ojos azules permanecían fijos en los de ella con una intensidad que resultaba casi física. «Escuchó perfectamente, señorita Thornwick. Le estoy pidiendo que finja ser mi esposa». Amabel sacudió la cabeza lentamente, dando un paso atrás. «Excelencia, esto es completamente inapropiado. No puedo imaginar qué tipo de broma es esta, pero le aseguro que no la encuentro divertida». «No es una broma», declaró él con firmeza. «Es una propuesta de negocios». «¿Una propuesta de negocios?», repitió Amabel, sintiendo que la conversación se volvía cada vez más surrealista. «Señor, las propuestas de negocios implican contratos y términos razonables, no pretender un matrimonio que no existe». El duque apretó la mandíbula, y por primera vez desde que comenzaron a hablar, Amabel vio una grieta en su armadura de arrogancia aristocrática. Había tensión en sus hombros, una rigidez en su postura que sugería que esta conversación le costaba más de lo que quería admitir. «Permítame explicarle la situación», dijo finalmente, pasándose una mano por el cabello en un gesto que parecía incongruente con su perfecta compostura. «Mi abuela, la duquesa viuda de Ravenswood, está gravemente enferma. Los médicos le han dado quizás 3 meses de vida, posiblemente menos». La hostilidad de Amabel se suavizó ligeramente ante la mención de la enfermedad. «Lo lamento mucho, pero no veo qué tiene que ver eso conmigo. Mi abuela tiene un último deseo», continuó Héctor, y ahora había algo casi vulnerable en su expresión. «Quiere verme casado antes de morir. Ha sido su obsesión durante los últimos 5 años, desde que cumplí los 27. Cada carta que me envía, cada conversación que tenemos, gira en torno a mi necesidad de encontrar una esposa adecuada y producir un heredero». Amabel frunció el ceño. «Entonces cásese. Estoy segura de que no le faltan candidatas dispuestas». «Ah, pero ahí está el problema», dijo él con una risa amarga. «No tengo ninguna intención de casarme. No ahora. Quizás no nunca. El matrimonio es una prisión disfrazada de sacramento. Y no tengo deseos de encadenarme a alguien simplemente para satisfacer las expectativas sociales». «Qué perspectiva tan romántica», comentó Amabel secamente. «Estoy segura de que las damas de Londres se desmayarían de emoción si pudieran escucharlo». Por segunda vez esa noche, el duque sonrió genuinamente. «Veo que posee un ingenio afilado, señorita Thornwick. Otro punto a su favor». «¿Otro punto a mi favor?»,
repitió ella, sintiendo que estaba perdiendo el hilo de la conversación. Excelencia, todavía no ha explicado por qué me eligió a mí para esta farsa descabellada. Héctor se apoyó nuevamente contra la balaustrada, cruzando los brazos sobre su pecho. La luz de los faroles acentuaba los ángulos de su rostro, creando sombras que lo hacían parecer simultáneamente más joven y más cansado. La elegí precisamente porque es invisible, dijo sin rodeos. Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Amabel sintió que la respiración se le atascaba en la garganta y un rubor caliente le subió por el cuello. Sabía que era verdad, que pasaba desapercibida en los eventos sociales como un mueble más, pero escucharlo expresado con tanta crudeza por este hombre arrogante le dolió de una manera que no había anticipado. «Entiendo», dijo con voz tensa, girándose para marcharse. «Gracias por aclarar mi posición, Excelencia. Ahora, si me disculpa...» «Espere». La voz del duque la detuvo, y esta vez había una nota de algo que sonaba casi como arrepentimiento. «Eso salió mal. Permítame reformularlo». Amabel se detuvo, pero no se volvió. «No creo que haya otra forma de decir que soy tan insignificante que nadie notaría si desapareciera mañana. No es eso lo que quise decir», insistió él, y cuando Amabel finalmente lo miró, vio que el duque se había acercado, reduciendo la distancia entre ellos a apenas 1 metro. «Lo que quise decir es que usted no está atrapada en las redes sociales que enredan a las demás mujeres de la alta sociedad. No tiene madre ambiciosa empujándola hacia matrimonios ventajosos. No tiene hermanas compitiendo por los mismos pretendientes. No tiene una reputación tan establecida que un escándalo la destruiría. Porque no tengo reputación en absoluto», completó Amabel amargamente. «Exactamente», confirmó Héctor, «y eso la hace perfecta para lo que necesito». Amabel lo estudió en silencio, tratando de entender la lógica detrás de esta proposición absurda. «Explíqueme todo el plan, Excelencia, desde el principio». El duque asintió, claramente aliviado de que ella no hubiera huido inmediatamente. «Mi abuela vive en Ravenswood Manor, mi propiedad principal en Bedford. Está demasiado débil para viajar a Londres, así que no puede asistir a eventos sociales donde conocería a una supuesta prometida. Su mundo se ha reducido a su habitación, su dama de compañía y los pocos visitantes que recibe. Continúe», lo instó Amabel, a pesar de que una parte de ella gritaba que debería estar corriendo en dirección opuesta. «Mi plan es simple», explicó Héctor. «Usted vendría conmigo a Bedford como mi esposa. Pasaríamos tiempo con mi abuela, la convenceríamos de que estamos felizmente casados y ella podría morir en paz creyendo que he cumplido su último deseo. Después de su muerte, que los médicos estiman ocurrirá en los próximos 2 o 3 meses, anunciaríamos discretamente que el matrimonio fue anulado debido a circunstancias imprevistas». «¿Anulado?», preguntó Amabel incrédula. «Los matrimonios no se anulan tan fácilmente, Excelencia. Requieren razones específicas y procesos legales complejos. Tengo abogados excelentes», respondió él con un encogimiento de hombros. «Encontrarán la manera, quizás alegando que el matrimonio nunca fue consumado o que hubo algún impedimento legal que desconocíamos. Los detalles se pueden resolver después». Amabel lo miraba como si hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero. «Esto es una locura, una completa locura». «Probablemente», admitió Héctor con una sonrisa torcida. «Pero es una locura que beneficiaría a ambos. No veo cómo podría beneficiarme fingir ser la esposa de un duque arrogante durante 3 meses», replicó Amabel. «Más allá de arruinar completamente cualquier posibilidad que pudiera tener de un matrimonio real en el futuro». «¿Qué posibilidades tiene ahora?», preguntó el duque, y aunque las palabras eran duras, su tono no era cruel. «Perdóneme por ser directo, señorita Thornwick, pero he estado observándola toda la noche antes de acercarme. He visto cómo la tratan su tío y su prima. He notado que su tarjeta de baile está vacía. He observado cómo las otras damas la ignoran como si fuera parte del papel tapiz». Cada palabra era una puñalada de verdad que Amabel no podía refutar. Apretó los puños a los costados de su vestido remendado, sintiendo la familiar mezcla de humillación y rabia impotente. «Entonces, ¿su argumento es que como mi vida ya es miserable, no tengo nada que perder?», preguntó con voz temblorosa. «Mi argumento», dijo Héctor suavemente, dando otro paso hacia ella, «es que tiene todo por ganar. Le ofrezco 3 meses de ser tratada como una duquesa. 3 meses de vivir en una de las propiedades más hermosas de Inglaterra. 3 meses de no tener que soportar las humillaciones de su tío
o los desprecios de la sociedad londinense. Y al final de esos 3 meses, le pagaré una suma considerable que le permitirá vivir independientemente por el resto de su vida. Amabel levantó la mirada bruscamente. ¿Cuánto? 5.000 libras, respondió él sin vacilar. El mundo pareció detenerse. 5.000 libras. Era una fortuna. Con esa cantidad podría comprar una pequeña casa en el campo. Podría vivir modestamente, pero con dignidad, sin depender nunca más de la caridad cruel de su tío Cornelius. Podría ser libre. Además, continuó Héctor, claramente percibiendo que había captado su atención, le proporcionaré un guardarropa completo apropiado para una duquesa. Vestidos, joyas, todo lo necesario para hacer creíble nuestra farsa. Después de que termine nuestro arreglo, podrá quedarse con todo. ¿Por qué?, preguntó Amabel, su voz apenas un susurro. ¿Por qué haría esto por una extraña? El duque la miró durante un largo momento, antes de responder. Porque mi abuela es la única persona en este mundo a quien verdaderamente amo. Y verla feliz antes de morir vale cualquier precio, incluso el precio de mi preciada libertad, aunque sea solo una ilusión de libertad sacrificada. Había algo en la forma en que lo dijo, una vulnerabilidad cuidadosamente contenida, que hizo que Amabel viera al hombre detrás del título por primera vez. Este no era solo un duque arrogante jugando con vidas ajenas, era un nieto desesperado tratando de dar paz a una mujer moribunda. ¿Y si su abuela descubre el engaño?, preguntó Amabel, sorprendida de estar considerando seriamente esta locura. Si se da cuenta de que todo es una mentira, no lo hará, aseguró Héctor con confianza. Su visión está fallando y su mente se confunde ocasionalmente debido a los medicamentos. Además, nunca la he llevado a ninguna mujer a Ravenswood Manor antes. No tendrá con qué comparar nuestro comportamiento. Tendríamos que comportarnos como recién casados, señaló Amabel sintiendo que su rostro se acaloraba. Demostrar afecto, actuar como si nos amáramos. ¿Tan difícil le resulta imaginar que alguien pudiera amarla?, preguntó el duque, y había algo extraño en su mirada. Es difícil imaginar que alguien como usted pudiera amar a alguien que no sea usted mismo, replicó Amabel antes de poder contenerse. Para su sorpresa, Héctor soltó una carcajada genuina, el sonido rico y cálido en el aire nocturno. Touché, señorita Thornwick. Tiene razón, por supuesto. Soy egoísta, arrogante y completamente inadecuado para el matrimonio. Por eso nunca me casaré de verdad. Entonces somos un par perfecto para un matrimonio falso, murmuró Amabel, sin poder creer que las palabras estuvieran saliendo de su boca. ¿Eso es un sí?, preguntó Héctor, enderezándose con algo que podría haber sido esperanza en sus ojos. Amabel cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión presionando sobre sus hombros. Esto era una locura, una absoluta locura. Podría arruinar su reputación irremediablemente. Podría complicar su vida de maneras que aún no podía prever. Pero 5.000 libras significaban libertad. Significaban nunca más tener que soportar las sonrisas condescendientes de su tío o los comentarios despectivos de su prima. Significaban la posibilidad de una vida propia, aunque esa vida comenzara con una mentira. Tengo condiciones, dijo finalmente abriendo los ojos. El rostro del duque se iluminó con algo que se parecía peligrosamente a la alegría. Nómbrelas. Primera condición: habitaciones separadas. No habrá ninguna expectativa física en este arreglo. Por supuesto, acordó Héctor inmediatamente. Este es un acuerdo de negocios, nada más. Segunda condición: cuando termine todo esto y anuncie la anulación, se asegurará de que parezca culpa suya, no mía. No permitiré que mi reputación sea manchada más de lo necesario. Aceptado, asintió él. Haré que parezca que fui un esposo terrible que la obligó a buscar la anulación. Tercera condición, continuó Amabel sintiendo que su corazón latía cada vez más rápido. Quiero la mitad del pago por adelantado, antes de ir a Bedford. 2.500 libras depositadas en una cuenta a mi nombre. Héctor la estudió con renovado respeto. Es más astuta de lo que aparenta, señorita Thornwick. He aprendido que las promesas de los hombres ricos raramente se cumplen si no hay nada que los obligue a hacerlo, respondió ella firmemente. Muy bien, aceptó el duque después de un momento. 2.500 libras depositadas mañana mismo. Las otras 2.500 al final de nuestro arreglo, después del fallecimiento de mi abuela y el anuncio de la anulación. Amabel extendió su mano enguantada. Entonces tenemos un trato, Excelencia. Héctor tomó su mano, y aunque ambos llevaban guantes,
Amabel sintió el calor de su palma a través de la seda delgada. Sus ojos se encontraron y por un momento interminable, ninguno de los dos se movió. «Tenemos un trato», confirmó él suavemente, «aunque debería empezar a llamarme Héctor si vamos a convencer a alguien de que estamos casados. Y usted debería llamarme Amabel», respondió ella sintiendo que acababa de cruzar un umbral del que no había retorno. «Amabel», repitió él, y su nombre sonaba diferente en sus labios, casi íntimo. «Necesito saber algo más antes de proceder. ¿Por qué acepta esto realmente? ¿Es solo por el dinero?» Amabel consideró mentir, inventar alguna razón noble o romántica, pero había algo en la mirada directa del duque que exigía honestidad. «Acepto porque estoy cansada de ser invisible», admitió en voz baja, «cansada de ser tratada como una carga, cansada de vivir una vida que no es realmente mía. 3 meses fingiendo ser su esposa es un precio pequeño a pagar por la posibilidad de finalmente vivir para mí misma». Algo cambió en la expresión de Héctor. La arrogancia disminuyó, reemplazada por algo más suave, más humano. «Entonces haremos un pacto, Amabel. Durante los próximos 3 meses, ninguno de nosotros será invisible. Nos veremos el uno al otro claramente, sin las máscaras que el mundo nos obliga a usar». «Un pacto peligroso», murmuró Amabel. «Los mejores siempre lo son», respondió él con una sonrisa que hizo que algo se removiera en el pecho de Amabel, algo que rápidamente suprimió. Esto era un acuerdo de negocios, nada más. No podía permitirse olvidarlo, sin importar cuán encantadora fuera la sonrisa del duque o cuán intensos fueran sus ojos azules. «¿Cuándo partimos para Bedford?», preguntó, tratando de mantener su voz profesional. «Pasado mañana», respondió Héctor. «Eso nos da un día para hacer los arreglos necesarios. Necesitaré que empaque sus pertenencias discretamente. Enviaré un carruaje a recogerla al amanecer». «¿Y qué le diré a mi tío?», preguntó Amabel sintiendo que la realidad de lo que estaba haciendo comenzaba a asentarse. «Nada», dijo el duque firmemente. «Déjeme manejar eso. Enviaré una carta formal anunciando nuestro matrimonio repentino. Para cuando su tío reaccione ya estaremos en Bedford, y no habrá nada que pueda hacer al respecto». Amabel asintió lentamente, sintiendo que estaba en medio de un sueño extraño del cual despertaría en cualquier momento. Pero cuando miró al duque, cuando vio la determinación en sus ojos, supo que esto era terriblemente real. «Entonces supongo que me convertiré en la duquesa de Ravenswood pasado mañana», dijo con una risa temblorosa. «La duquesa falsa de Ravenswood», corrigió Héctor. «No olvide esa parte importante». «¿Cómo podría olvidarla?», respondió Amabel. «Es la única parte verdadera de todo este asunto». El duque la miró durante un largo momento, y había algo en su expresión que Amabel no podía descifrar. Luego, inesperadamente, tomó su mano nuevamente y se la llevó a los labios, presionando un beso suave contra sus nudillos a través del guante. «Hasta pasado mañana, Amabel», dijo suavemente. «Que duerma bien. Será la última noche que pase como señorita Thornwick». Y con eso, el duque se dio la vuelta y regresó al salón de baile, dejando a Amabel sola en la terraza, con el corazón latiendo desbocado y la certeza de que había comenzado algo que cambiaría su vida para siempre, aunque todavía no sabía si sería para bien o para mal. El carruaje del duque llegó exactamente al amanecer, tal como Héctor había prometido. Amabel observó desde la ventana de su pequeña habitación en el ático, mientras los 4 caballos negros se detenían frente a la residencia de su tío en Mayfair. El vehículo era imponente, decorado con el escudo de armas de los Ellesmere en las puertas, una proclamación inequívoca de riqueza y poder. El cochero vestía librea impecable en azul marino y plata, los colores tradicionales de la familia Ravenswood. Amabel había pasado la noche anterior sin dormir, alternando entre momentos de certeza sobre su decisión y oleadas de pánico absoluto. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba embarcando en un engaño monumental con un hombre que apenas conocía, mintiendo a una anciana moribunda, arriesgando todo por dinero y libertad. Pero cuando el reloj había marcado las 4 de la madrugada y ella seguía despierta, mirando el techo agrietado de su habitación, había llegado a una conclusión simple. Ya no le importaba si era correcto o incorrecto. Estaba cansada de ser invisible, cansada de vivir según las reglas de otros. Por una vez en su vida, haría algo escandaloso, algo completamente egoísta. Había empacado sus escasas pertenencias en un baúl pequeño. No tenía mucho que llevar.
Apenas 3 vestidos además del que había usado en el baile, ropa interior remendada y el broche de perlas que había pertenecido a su madre. Todo cabía fácilmente en un solo baúl, una representación deprimente de 24 años de existencia. Ahora, mientras escuchaba los pasos del mayordomo subiendo las escaleras, Amabel se puso su capa de viaje más gastada y tomó una última mirada a la habitación que había sido su prisión durante los últimos 3 años. No sentiría nostalgia por este lugar. «Señorita Thornwick», llamó el mayordomo desde el pasillo. «Hay un carruaje esperándola». Amabel abrió la puerta antes de que pudiera tocar. El mayordomo, un hombre mayor llamado Higgins, que siempre había sido amable con ella, la miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Un carruaje, señorita?», preguntó. «No sabía que tuviera planes de viajar esta mañana». «Es un asunto repentino», respondió Amabel evasivamente. «¿Podría hacer que lleven mi baúl abajo?». Higgins frunció el ceño. «¿Su tío está al tanto de esto?». «Mi tío lo sabrá todo a su debido tiempo», dijo Amabel con más confianza de la que sentía. «Por favor, Higgins, el carruaje está esperando». El mayordomo vaciló, claramente dividido entre su deber hacia el señor de la casa y su simpatía hacia la sobrina maltratada. Finalmente, asintió y llamó a un lacayo para que bajara el baúl. Cuando Amabel descendió las escaleras, su corazón latía tan fuerte que temía que todos en la casa pudieran escucharlo. Con cada paso, esperaba que apareciera su tío Cornelius o su prima Delfín, exigiendo saber qué estaba sucediendo. Pero la casa permanecía en silencio, todos todavía dormidos después del baile de la noche anterior. El cochero del duque la esperaba en la entrada, un hombre corpulento de mediana edad, con una expresión profesionalmente neutral. Se inclinó brevemente cuando ella apareció. «Señorita Thornwick, soy Collins, cochero de su excelencia», se presentó. «El duque me ha instruido escoltarla a Grosvenor Square». «Grosvenor Square», repitió Amabel. «Pensé que iríamos directamente a Bedford. Primero debe reunirse con su excelencia en su residencia londinense», explicó Collins, mientras ayudaba a Amabel a subir al carruaje. «Hay ciertos arreglos que deben completarse antes de partir». El interior del carruaje era tan lujoso como Amabel había imaginado. Los asientos estaban tapizados en terciopelo azul oscuro y había mantas de piel disponibles para el viaje. Era un mundo completamente diferente al que estaba acostumbrada y se sintió completamente fuera de lugar en su vestido gastado y su capa deshilachada. El viaje a Grosvenor Square fue breve, solo 15 minutos a través de las calles de Londres que comenzaban a despertar. Amabel observó por la ventana mientras pasaban junto a vendedores ambulantes preparando sus puestos, barrenderos limpiando las calles y sirvientes corriendo recados matutinos para sus empleadores aristocráticos. La residencia del duque en Grosvenor Square era impresionante. Una mansión de 4 pisos construida en piedra de Bath color miel, con ventanas altas y una entrada imponente flanqueada por columnas. Era exactamente el tipo de casa que Amabel había admirado desde lejos durante sus raros paseos por los vecindarios elegantes de Londres, nunca imaginando que algún día cruzaría el umbral de una. Un mayordomo de aspecto severo la recibió en la puerta. «Señorita Thornwick, el duque la espera en la biblioteca, si es tan amable de seguirme». Amabel caminó detrás del mayordomo a través de un vestíbulo de mármol, decorado con pinturas que probablemente valían más que todo lo que ella poseería en su vida. Sus pasos resonaban en el silencio matutino de la casa, recordándole constantemente que no pertenecía a este mundo. La biblioteca era una habitación magnífica con estanterías de caoba que llegaban hasta el techo, llenas de volúmenes encuadernados en cuero. Ventanas altas permitían que la luz del amanecer se filtrara, iluminando el polvo dorado que flotaba en el aire. Y en medio de todo esto, junto a un escritorio masivo, estaba Héctor Ellesmere. El duque vestía ropa de montar, pantalones oscuros y una camisa blanca con chaleco. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si hubiera estado pasándose las manos por él, y había papeles esparcidos sobre el escritorio. Cuando Amabel entró, levantó la vista y algo que podría haber sido alivio cruzó su rostro. «Vino», dijo simplemente. «¿Dudaba que lo haría?», preguntó Amabel cerrando la puerta detrás de ella. «Honestamente, no estaba seguro», admitió Héctor. «Después de que tuve tiempo de pensar en nuestra conversación de anoche,
Me di cuenta de lo absurdo que debió sonar todo. No me habría sorprendido si hubiera decidido que estaba completamente loco. Todavía pienso que está completamente loco, respondió Amabel, pero resulta que estoy lo suficientemente desesperada como para unirme a su locura. Héctor sonrió levemente. La honestidad brutal. Me gusta eso en usted. Se acercó al escritorio y recogió un sobre grueso. Su pago adelantado, como prometí. 2.500 libras en billetes del Banco de Inglaterra. También he establecido una cuenta a su nombre en Coates Bank. Aquí está la documentación. Amabel tomó el sobre con manos temblorosas. Cuando lo abrió y vio los billetes, la realidad de lo que estaba haciendo la golpeó con fuerza renovada. Esto era real. Estaba sucediendo realmente. Gracias, murmuró, guardando cuidadosamente el sobre en su bolso. Ahora viene la parte complicada, dijo Héctor apoyándose contra el escritorio. Necesitamos nuestra historia. Cómo nos conocimos, por qué nos casamos tan repentinamente, todos los detalles que harán creíble nuestra mentira. Amabel asintió obligándose a concentrarse. ¿Qué ha pensado? He considerado varias opciones, respondió Héctor cruzando los brazos. La más simple sería decir que nos conocimos en un evento social hace varios meses. Mantuvimos un cortejo discreto y decidimos casarnos rápidamente cuando mi abuela enfermó. ¿Y dónde supuestamente nos casamos?, preguntó Amabel. Los matrimonios requieren licencias, testigos, registros. Ya me he encargado de eso, dijo Héctor. Tengo un amigo que es párroco en una pequeña iglesia en las afueras de Londres. Ha accedido a crear la documentación necesaria con fecha de hace 2 semanas. Oficialmente, nos casamos en una ceremonia privada debido a las circunstancias de salud de mi abuela. Amabel lo miró con renovada sorpresa. Ha pensado en todo. Cuando uno es duque, aprende que el dinero y las conexiones correctas pueden resolver casi cualquier inconveniente, respondió él con cinismo. La moralidad de falsificar registros matrimoniales es cuestionable, pero mi párroco amigo tiene deudas considerables que estoy dispuesto a liquidar a cambio de su cooperación. Está sobornando a un hombre de la iglesia, señaló Amabel. Prefiero el término compensación por servicios prestados, replicó Héctor con una sonrisa torcida. Pero sí, esencialmente. A pesar de la gravedad de la situación, Amabel sintió que sus labios se curvaban. Había algo refrescante en la forma directa en que el duque admitía sus faltas morales, sin pretender ser mejor de lo que era. Entonces, según nuestra historia oficial, recapituló Amabel, nos conocimos hace varios meses, nos cortejamos discretamente y nos casamos hace 2 semanas cuando su abuela enfermó gravemente. Exactamente, confirmó Héctor. Y ahora viajamos a Bedford para que pueda conocer a mi abuela antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué sabe ella sobre mí?, preguntó Amabel. ¿Le ha mencionado alguna vez mi nombre o mi familia? Héctor sacudió la cabeza. No le he mencionado nada específico. Solo escribí diciéndole que había conocido a alguien especial y que pronto la visitaría con mi nueva esposa. Estaba tan emocionada que no hizo muchas preguntas. Amabel sintió una punzada de culpa al pensar en la anciana enferma que se regocijaría con noticias falsas. ¿Cómo es ella, su abuela? La expresión de Héctor se suavizó inmediatamente. Una transformación notable en su rostro, habitualmente arrogante. Es la mujer más fuerte y amable que he conocido. Ella me crió después de que mis padres murieron en un accidente de carruaje cuando yo tenía 8 años. Nunca me permitió revolcarme en la autocompasión o usar mi título como excusa para comportarme mal. Me enseñó que ser duque significaba responsabilidad, no privilegio. Suena maravillosa, dijo Amabel suavemente. Lo es, respondió Héctor, y había un dolor crudo en su voz. Por eso necesito hacer esto. Necesito que muera feliz, creyendo que he encontrado lo que ella siempre quiso para mí. Hubo un momento de silencio, mientras ambos contemplaban el peso del engaño que estaban a punto de perpetrar. Finalmente, Héctor se aclaró la garganta y se enderezó. Hay una cosa más que necesitamos discutir, dijo. El anillo. Se acercó a una caja de terciopelo sobre el escritorio y la abrió, revelando un anillo de oro con un zafiro azul profundo rodeado de diamantes. Era exquisito, claramente antiguo y extremadamente valioso. Este era el anillo de compromiso de mi abuela, explicó Héctor. Ella me lo dio hace años, diciéndome que lo guardara para la mujer con quien me casara. Cuando le escribí sobre nuestro matrimonio, mencionó específicamente que esperaba que le hubieras dado este anillo. Amabel miró la joya,
sintiendo que cada paso la hundía más profundamente en este engaño elaborado. «Es hermoso. Extienda su mano», instruyó Héctor. Amabel obedeció, y el duque tomó su mano izquierda con sorprendente delicadeza. Sus dedos eran cálidos mientras deslizaba el anillo en su dedo anular. El ajuste era casi perfecto, solo ligeramente holgado. «Lo haré ajustar cuando lleguemos a Bedford», murmuró Héctor, sin soltar su mano. «Pero por ahora, servirá». Amabel miró el anillo en su dedo, el zafiro capturando la luz y reflejándola en brillos azules. Era el objeto más valioso que había tocado en su vida, y representaba la mentira más grande que jamás contaría. «¿Está lista?», preguntó Héctor suavemente. «Una vez que crucemos esa puerta como marido y mujer, no habrá vuelta atrás hasta que termine todo esto». Amabel levantó la vista hacia sus ojos azules, viendo su propia incertidumbre reflejada allí. Dos extraños a punto de embarcarse en un engaño que cambiaría ambas sus vidas. Era aterrador y emocionante, en igual medida. «Estoy lista», respondió finalmente, sorprendida de descubrir que lo decía en serio. Héctor asintió, luego hizo algo completamente inesperado. Levantó la mano de Amabel y presionó un beso suave contra el anillo que acababa de colocar allí. «Entonces, bienvenida a su nueva vida, duquesa de Ravenswood», dijo con una sonrisa que hacía que algo revoloteara peligrosamente en el pecho de Amabel. «Que Dios nos ayude a ambos». Ravenswood Manor apareció al final de un largo camino flanqueado por robles centenarios, y Amabel contuvo el aliento. La propiedad era magnífica. Construida en piedra gris con torres en las esquinas, parecía surgir directamente de un cuento de hadas. Los jardines se extendían en todas direcciones, meticulosamente cuidados incluso en estos tiempos difíciles. El viaje desde Londres había tomado 6 horas, durante las cuales Héctor había repasado cada detalle de su historia fabricada, hasta que Amabel sentía que podría recitarla dormida. «Es hermoso», murmuró ella mientras el carruaje se detenía frente a la entrada principal. «Era el lugar favorito de mi abuela», respondió Héctor, y había ternura en su voz. Decía que aquí podía respirar. Un mayordomo anciano lo recibió en la puerta, sus ojos iluminándose al ver a Héctor. «Excelencia, qué alegría tenerlo en casa. Y esta debe ser mi esposa, Amabel», presentó Héctor, tomando la mano de ella con naturalidad practicada. «Amabel, este es Whitmore. Ha servido a mi familia durante 40 años. Es un honor conocerla, duquesa», dijo Whitmore con una reverencia. «La duquesa viuda está ansiosa por conocerla. Ha estado hablando de poco más desde que recibió la carta de su excelencia». Amabel sintió que su estómago se contraía con culpa renovada. «¿Cómo se encuentra ella?» «Débil, me temo», respondió Whitmore con tristeza, «pero su espíritu permanece fuerte. Está descansando ahora, pero ha pedido que la despierten en cuanto lleguen». Héctor intercambió una mirada con Amabel. Era el momento. No había más ensayos, no más preparación. Ahora tendrían que convencer a una mujer moribunda de que su amor era real. «Déjenos refrescarnos primero», dijo Héctor. «Luego iremos a verla». Whitmore los condujo a través de pasillos decorados con retratos de antepasados Ellesmere, todos con esos mismos ojos azules penetrantes que Héctor había heredado. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta de roble tallado. «La suite ducal», anunció Whitmore. «He ordenado que preparen un baño para la duquesa y que lleven refrigerios. ¿Necesitan algo más?» «No, gracias, Whitmore», respondió Héctor. Cuando el mayordomo se retiró, Héctor abrió la puerta y permitió que Amabel entrara primero. La suite era espectacular, con una sala de estar decorada en tonos dorados y crema, y puertas que conducían a 2 habitaciones separadas. «Habitaciones separadas como prometí», señaló Héctor, gesticulando hacia las puertas. «La de la izquierda es suya. He ordenado que preparen un guardarropa completo. Debería encontrar todo lo necesario». Amabel asintió, sintiéndose abrumada por todo. Apenas unas horas antes estaba en su pequeña habitación del ático, y ahora era la supuesta duquesa de Ravenswood. «Héctor», dijo suavemente, «¿qué pasa si no puedo hacer esto? ¿Qué pasa si ella ve a través de nuestra farsa?» El duque se acercó, colocando sus manos sobre los hombros de ella. «Solo sea usted misma. Mi abuela tiene un buen corazón. Le gustará por lo que es, no por lo que pretende ser». 30 minutos después, vestida con un elegante vestido color lavanda que había encontrado en su nueva habitación, Amabel caminaba junto a Héctor hacia la habitación de la duquesa viuda. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Héctor tocó suavemente antes de abrir la puerta.
La habitación estaba tenuemente iluminada, con cortinas pesadas bloqueando gran parte de la luz del sol. En una cama con dosel descansaba una mujer diminuta, con cabello blanco como la nieve, su rostro surcado por arrugas que hablaban de una vida larga y bien vivida. «Abuela», dijo Héctor suavemente, acercándose a la cama, «he traído a alguien para conocerte». Los ojos de la anciana se abrieron, y aunque estaban nublados por la edad y la enfermedad, brillaban con inteligencia y calidez. «Héctor, mi querido niño, déjame verla». Héctor extendió su mano hacia Amabel, quien la tomó y se acercó a la cama. La duquesa viuda estudió su rostro con intensidad, y Amabel sintió que estaba siendo evaluada de maneras que no comprendía completamente. «Así que tú eres la que finalmente capturó el corazón de mi nieto imposible», dijo la anciana, su voz débil pero llena de humor. «Debes ser extraordinaria». «Yo no soy nada extraordinario, Excelencia», respondió Amabel honestamente. «Soy bastante ordinaria, en realidad». Para su sorpresa, la duquesa viuda sonrió ampliamente. Eso es exactamente lo que él necesitaba. Alguien real, sin pretensiones. «Ven, siéntate junto a mí». Amabel obedeció, acomodándose en la silla junto a la cama. Héctor permaneció de pie detrás de ella, su mano descansando protectoramente sobre su hombro. «Cuéntame cómo se conocieron», pidió la anciana. Amabel miró a Héctor brevemente antes de comenzar la historia que habían ensayado. Pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron fueron diferentes. «Nos conocimos cuando yo era invisible», dijo suavemente, «y él me vio de todos modos». No era exactamente su historia fabricada, pero tampoco era completamente mentira. Héctor había sido el primero en verla realmente en años, aunque fuera por razones egoístas. La duquesa viuda asintió como si entendiera algo profundo. «El amor verdadero siempre comienza con ser vistos. Continúa, querida». Durante la siguiente hora, Amabel habló con la anciana, sorprendida de descubrir que la conversación fluía naturalmente. La duquesa viuda era ingeniosa y perspicaz, haciendo preguntas que obligaban a Amabel a pensar rápidamente. Pero también era amable, riendo ante las anécdotas de Amabel sobre su vida en Londres. Héctor observaba en silencio, ocasionalmente añadiendo un comentario, pero mayormente dejando que las dos mujeres se conocieran. Había algo en su expresión que Amabel no podía descifrar completamente. «Estoy cansada ahora», anunció finalmente la duquesa viuda. «Pero Amabel, prométeme que volverás mañana. Hay mucho más que quiero saber sobre ti». «Lo prometo», respondió Amabel, sorprendida de descubrir que realmente quería volver. Cuando salieron de la habitación, Héctor exhaló lentamente. Lo hizo magníficamente. Ella la adora. «Es fácil hablar con ella», admitió Amabel. «Es genuinamente amable». Los siguientes días establecieron un patrón. Amabel pasaba las mañanas con la duquesa viuda, leyéndole o simplemente conversando. Las tardes las dedicaba a explorar los jardines o la biblioteca. Las noches las compartía con Héctor durante cenas formales donde practicaban su papel de pareja casada. Pero algo extraño estaba sucediendo. Las líneas entre la actuación y la realidad comenzaban a desdibujarse. Héctor ya no parecía tan arrogante. A veces lo sorprendía mirándola con algo que se parecía peligrosamente a la ternura genuina, y ella misma comenzaba a buscar su compañía, disfrutando sus conversaciones sobre libros y política. 2 meses después de su llegada, la duquesa viuda los llamó a su habitación. Estaba notablemente más débil, su respiración trabajosa. «Mis queridos niños», dijo, tomando las manos de ambos, «he vivido una vida larga y feliz, pero nada me ha dado más alegría que verte feliz, Héctor. Y Amabel, gracias por amarlo tal como es». Amabel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. La culpa la consumía, pero también algo más. Afecto genuino por esta mujer que había mostrado tanta bondad. «Cuídense mutuamente», continuó la anciana. «El amor es raro y precioso. No lo desperdicien». Esa noche, la duquesa viuda de Ravenswood falleció pacíficamente en su sueño. El funeral fue sencillo, pero digno. Héctor estaba devastado, aunque trataba de ocultarlo detrás de su máscara aristocrática. Amabel permaneció a su lado, ofreciendo consuelo silencioso. Después del funeral, Héctor la encontró en la biblioteca. «Supongo que esto significa que nuestro acuerdo ha terminado». Amabel asintió lentamente. «Supongo que sí. Le transferiré las 2.500 libras restantes mañana», continuó él,
su voz extrañamente formal, y comenzaré los procedimientos para la anulación. Gracias, respondió Amabel, sintiendo un dolor inexplicable en el pecho. Hubo un silencio largo e incómodo. Finalmente Héctor habló nuevamente. ¿Qué haría si le dijera que no quiero la anulación? Amabel levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Estos 2 meses han sido inesperados, admitió Héctor. Comenzó como un engaño, pero en algún momento dejó de sentirse falso. Al menos para mí. El corazón de Amabel latía desbocado. Héctor, me enamoré de usted, Amabel, declaró él, de su honestidad, su ingenio, su bondad. No quiero que esto termine. Quiero que nuestro matrimonio falso se convierta en uno real. Amabel sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Yo también me enamoré de ti. No quería, traté de evitarlo, pero sucedió de todos modos. Héctor cerró la distancia entre ellos, tomando su rostro entre sus manos. Entonces quedémonos casados, de verdad esta vez, sin mentiras, sin engaños, solo tú y yo. ¿Y el dinero?, preguntó Amabel. El acuerdo, al diablo con el acuerdo, dijo Héctor. Quédese con todo el dinero. Úselo para lo que quiera, pero quédese también conmigo. No como mi esposa contratada, sino como mi verdadera esposa, mi compañera, mi amor. Amabel rió entre lágrimas. Eres imposible. ¿Es eso un sí?, preguntó Héctor sonriendo. Es un sí, confirmó ella, y cuando él la besó sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era invisible. Ya no estaba sola, era amada, y eso era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Su matrimonio había comenzado como una farsa, pero se había transformado en la verdad más hermosa que ninguno de los dos había esperado encontrar.